El 5 de febrero del año 2017, la Constitución mexicana cumplirá 100 años. Para explicarnos cómo ha ido evolucionando la Constitución, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, cuál ha sido su pasado, pero también cuál es su presente y cuál será probablemente su futuro. Hoy vamos a conversar con uno de los mayores especialistas en América Latina en temas constitucionales. El doctor Diego Valadez no solamente es el mejor constitucionalista mexicano, sino uno de los expertos más reconocidos en el ámbito internacional en todas las cuestiones que tienen que ver con la forma de Estado, la forma de gobierno y con el constitucionalismo democrático, del cual ha sido, desde luego, un decisivo impulsor en México y en otros países. Doctor Valadez, pues en primer término, ¿qué ha sido de la Constitución mexicana en estos 100 años? ¿Cómo ha evolucionado? Cuéntenos, empecemos un poquito por el pasado. ¿Qué hemos visto en estas últimas décadas en materia constitucional? Con todo gusto, querido amigo doctor Carbonell, pero solamente una precisión. Lo del mejor constitucionalista, eso sí es una expresión estrictamente debida al afecto personal y a la vieja relación de amistad que tenemos. Pero la verdad estoy yo ante uno de los grandes constitucionalistas que hay en México, y eso lo sabe el público que nos ve. Pero gracias por esa expresión generosa de bienvenida y que aprecio mucho. Vamos al tema que me plantea, de qué ha pasado con la Constitución. La Constitución, evidentemente, digamos esto al margen de lo que pueda representar la retórica de tantos años, fue un instrumento de transformación importantísimo. Quienes hoy ven la Constitución sin advertir cuál era la realidad social de México en 1917, no se pueden dar cuenta cabal de lo que representó. Una Constitución que establecía, entre otras cosas, el derecho a la educación en un país que tenía el 90% de analfabetismo. No se pueden dar cuenta tampoco de lo que significaba una Constitución que establecía el derecho a la tierra y el derecho a la asociación sindical en un país en el que había tiendas de raya en las que se explotaba a los campesinos, en las que no había salario mínimo, no había descanso hebdomadario, de manera que la Constitución representó un cambio social crucial. En el origen están pues los grandes debates que llevan a la Revolución Mexicana. Finalmente la Constitución del 17 es una expresión de eso en los temas que usted puntualmente señala: educación, trabajo, propiedad comunal de la tierra, toda la situación del campo en general. Así es. Esa es la determinación del origen, digamos, ¿no? Del origen y de un aspecto muy importante. La Constitución se convirtió durante décadas en un instrumento invocado por padres de familia, por campesinos, por trabajadores, para la defensa de sus derechos. De hecho, los artículos más conocidos probablemente sean el 27, el 123... Y el tercero. Y el tercero de la educación. Así es. Correcto. Pero ¿qué pasó? Que el país comenzó a mejorar, las condiciones de trabajo, las condiciones de justicia en el campo, las condiciones de acceso a la educación, mejoraron sensiblemente. Y después la Constitución comenzó a girar en otro sentido. La Constitución nuestra originalmente no tuvo una clara preocupación democrática. Esto hay que reconocerlo. Era una Constitución con una impronta social muy clara. Pero se comienza a dar la democratización de la vida del país y quizá el primer gran cambio que se da es el del voto a la mujer. Correcto. En el 53. En el 53, que duplica el número de los ciudadanos del país. Es tan sencillo como eso. Correcto. O sea, aumenta el 100%. O un poco más porque hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres. Demográficamente el número de mujeres es... Así lo refiere el censo del INEGI. Así es correcto. Bien. En ese momento, la Constitución comienza a tener también otra orientación. Convertirse en el instrumento ya no para las reivindicaciones sociales, sino para las reivindicaciones políticas, que habían venido siendo diferidas. Y tiene también efectos muy importantes entre el 53 y el 77, se dan cambios muy importantes.
que de manera agregada van mejorando las condiciones democráticas del país, hasta que llegamos a las condiciones que hoy tenemos, en las que hay acceso a la información, tenemos un buen sistema electoral con deficiencias como cualquier otro, pero que esencialmente resulta satisfactorio. Nada más que se produjo un problema con relación a la Constitución, que hemos trabajado y hemos comentado mucho en seminarios en los que hemos intervenido usted y yo. Y es que los agentes políticos comenzaron a colonizar, perdóneme este barbarismo, pero muy acertado y muy descriptivo. Pero que trata de ser descriptivo, eso es. Comenzaron a colonizar la Constitución y comenzaron a convertir la Constitución en su propio contrato político. A ver, aquí hay un punto que usted está mencionando que yo he leído en varios de sus ensayos. Quizá usted ha sido el constitucionalista que mayor énfasis ha puesto en esto. Hemos visto en esta lógica de colonización de actores políticos del texto constitucional permítame también el barbarismo, un engordamiento de los contenidos constitucionales. Incluso usted ha escrito sobre el número de palabras. ¿Cuántas palabras había en el 17? ¿Cuántas palabras se han ido incorporando? ¿Qué ha pasado ahí? A lo mejor quienes nos ven dicen, bueno, es una cuestión de forma, cuántas palabras, pero también implica algunas dificultades intelectivas del propio texto constitucional, etcétera. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Una constitución esencialmente es un texto para ciudadanos. Tiene que ser comprendida por los ciudadanos. Así es, y se ha convertido en un texto para políticos profesionales. ¿Complicada y larga a la vez? Complicada y larga. Tenía originalmente 22,000 palabras. Hoy tiene más de 66,000 palabras. O sea, se ha triplicado. Estamos hablando, doctor, que entonces de lo que fue el texto original se han agregado dos constituciones más adentro. Adentro. En el mismo articulado. En el mismo articulado. No ha cambiado el número de artículos, 136 artículos, pero se ha triplicado la extensión de la Constitución. ¿Eso genera problemas? ¿Es bueno? En primer lugar, se ha hecho una Constitución para profesionales. Hay muchos abogados que no están al corriente porque no pueden estarlo de la Constitución. Es difícil estar al día incluso, ¿verdad? Difícil, porque ni siquiera se ha establecido un método para que la Constitución se reforme una vez al año. Digamos que el día 5 de febrero de cada año se publicaran todas las nuevas reformas a la Constitución. ¿No sería una mala idea? Para que así por lo menos se supiera que en marzo se pudiera comprar una nueva edición de la Constitución que usted tiene muy bien actualizada en Porrúa. Sí. Pero ¿cuántas ediciones llevamos en Porrúa? Ahora pregunto yo. Pues tienen que salir por lo menos 3 o 4 al año. 3 o 4 al año. Estamos en este momento en las 130 y algo. Sí, Bueno, esto indica que es imposible estar al corriente de la Constitución y que un ciudadano normal no puede estar comprando 4 veces la Constitución. Si lo redujéramos a una vez, ya mejorarían las cosas. Pero, volviendo al tema, ¿qué ha pasado? Y para que nos lo entiendan muy bien, desde luego los abogados lo entienden bien, pero los que no son abogados pueden tener alguna duda. En un contrato de servicios telefónicos, por decir algo, lo que cuenta es esa letra chiquita, que la ponen chiquita para no llenar muchas páginas. La ponen a veces muy chiquita. Para que no la lea nadie y que no se enteren de sus obligaciones y de las trampas que muchas veces se le están poniendo al usuario o al consumidor. Condiciones abusivas. Y así nos está pasando con la Constitución. Está llenándose o se ha llenado de tal cantidad de detalles que no van dirigidos al ciudadano, al gobernado, sino que son los términos del entendimiento que se establecen entre los partidos políticos para que sus acuerdos queden protegidos, para que en sus acuerdos queden protegidos sus intereses. Ese es el problema. Doctor, déjeme hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Diego Valadez sobre el pasado, el presente, y vamos al regreso de esta pausa a platicar sobre el futuro de la Constitución mexicana, un tema que nos debe interesar a todos. Estamos a poco tiempo del centenario constitucional. La fecha es 5 de febrero del año 2017 y es responsabilidad de todos los mexicanos saber qué es su Constitución, cómo ha ido evolucionando y qué desafíos tiene. Volvemos enseguida.